Buenas, mi nombre es Lisandro Sael Orozco. En este video voy a presentar la tarea 2 para el profesor Amadi Suárez. Un saludo de lo más cálido, my teacher. La frase que yo he elegido es de Pablo Neruda, que dice: el triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Con esto voy a dar inicio a mi presentación y disfruten. Computadora. Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Esta se puede componer de dos maneras, siendo el software y el hardware. El software serían los programas que esta va a procesar y el hardware siendo los dispositivos que la forman. Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. En 1642, a los 19 años, Pascal concibió la idea de la Pascalina con el fin de facilitar la tarea de su padre, que acababa de ser nombrado superintendente de la Alta Normandía por el canal Richelieu, y que debía restaurar el orden de los ingresos fiscales de esta provincia. Este invento permitía sumar y restar dos números de manera directa y hacer la multiplicación y división por repetición. La máquina analítica. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemática Charles Babbage. Esta tenía mecanismos de entrada, en este caso tarjetas perforadas. La máquina se distinguía además entre dos tipos de tarjetas que se introducían por distintas ranuras, las que contenían datos y las que contenían instrucciones. Tenía memoria consistente en 1000 columnas de 50 ruedas cada una, con una capacidad de almacenamiento de 1000 números de 50 cifras cada una. Esta tenía una unidad de control concebida con un mecanismo que controla las operaciones que se realicen en el orden adecuado según las instrucciones del programa conteniendo el contenido de las tarjetas. También tenía una unidad de aritmética lógica que realizaba las operaciones aritméticas y las discriminaciones lógicas. Y también tenía mecanismos de salida, siendo tarjetas perforadas. Telar automático. Un telar automático inventado por Joseph-Marie Jacquard en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Aunque siempre se ha denominado telar de Jacquard, el telar en sí es una máquina inferior que intersecciona los hilos para producir la tela, mientras que lo que verdaderamente inventó Jacquard es la máquina que produce el movimiento independiente de los hilos, para conseguir el dibujo solicitado a través de las armuras o ligamentos insertados en las diferentes zonas del tejido. Tabuladora. Sistema fundado en las tarjetas perforadas y la lógica de Boole. Consistía en un sistema de almacenamiento basado en una cinta de papel. Esta cinta se dividiría en campos marcados con tinta que contendrían información booleana. Si eran perforadas indicaban cierto, de lo contrario indicaban falso. Una vez grabada, la información podría ser leída mediante un sistema electromecánico con el consiguiente ahorro de tiempo. Mark I. El IBM Automatic Sequence Control Calculator, o ASCC, más conocido como hardware Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Este tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cintas de papel perforado. ENIAC 1. El ENIAC nació en 1943, aunque no se terminó de construir hasta el 46. El computador e integrador numérico electrónico ENIAC fue la primera computadora electrónica de propósito general.
construido en la Universidad de Pensilvania y empleado por el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Fue diseñada con fines militares para calcular trayectorias de proyectiles. Esta antecesora de los modernos ordenadores ocupaba nada menos que 167 metros cuadrados y pesaba 27 toneladas, y era capaz de hacer unas 5000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Generación 1. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características: usaban tubos al vacío para procesar información, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones, eran sumamente grandes, utilizaban una gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se comenzaba a utilizar el sistema binario para representar los datos. Generación 2, del 58 al 64. En esta generación las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Características de esta generación es que usaban transistores para procesar información. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones, cantidad de calor y eran sumamente lentos. Se mejoraron los programas de computadora que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrollan nuevos lenguajes de programación como COBOL y Fortran, y los cuales eran comercialmente accesibles. También se usaban aplicaciones de sistemas de reservación de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolla el primer simulador de vuelo, World War I. Sugirieron las microcomputadoras, minicomputadoras y las terminales a distancia. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Generación 3, del 64 al 71. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, despendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Características de la generación fue que desarrollaron circuitos integrados para procesar información, siendo los chips que servían para almacenar y procesar la información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. Los circuitos integrados recuerdan los datos ya que almacenan la información como cargas eléctricas. Sobre la multiprogramación, las computadoras pueden llegar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemático y emerge la industria del software. También se desarrollan las minicomputadoras IBM 360 y DSP-DP1. Generación 4, del 71 al 88. Aquí nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Características de esta generación son que se desarrollaron el microprocesador, se colocan circuitos dentro de un chip, LSI Large Scale Integration Circuit, VLSI Very Large Scale Integration Circuit. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC, y se desarrollan las supercomputadoras. Quinta generación, del 83 al presente. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en las que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializado. También el procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales, circuitos de grandes velocidades se desarrollan, y manejo del lenguaje natural y sistema de inteligencia artificial.
El futuro previsible de la computación es muy interesante y se puede esperar que esta ciencia siga siendo objeto de atención prioritaria de gobiernos y de la sociedad en común. El tiempo Unix es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970 sin contar segundos intercalares. Un segundo intercalar es un ajuste de un segundo para mantener los estándares de emisión de tiempo cercanos al tiempo solar medio. Los segundos intercalares son necesarios para mantener los estándares sincronizados con los calendarios civiles, cuya base es astronómica. La primera computadora en funcionar en otro planeta, Venera 4, fue una sonda espacial soviética lanzada el 12 de junio de 1967. La misión principal de la Venera 4 era el estudio directo de la atmósfera venusiana. Formaba parte del programa soviético. El 18 de octubre de 1967, la nave entró en la atmósfera de Venus. Contaba con 2 termómetros, un barómetro, un radialtímetro, un analizador de gas y 2 transmisores de radio. Esta, aunque entró a la atmósfera, dejó de funcionar después de varios minutos o horas, aunque llegó a enviar sus datos a la base en la Tierra. Laptop más rápida. Asus ROG GX 700 es un ordenador portátil con pantalla de 17,3 pulgadas y resolución de 4K. Esta es una de las más rápidas actualmente, ya que ahora mismo existen algunos modelos menos conocidos pero con mayor potencia. Esta utiliza procesador Intel Core de 6ª generación Skylake con multiplicador desbloqueado y las gráficas dedicadas más potentes del mercado móvil. El resto de componentes está a la altura porque utilizará una unidad de estado sólido PCIe y podrá instalar hasta 64 GB de memoria LPDDR4. También contará con un puerto Thunderbolt 3 conectado a USB Type-C. Con todo, la solución de refrigeración líquida es la estrella del conjunto. Radiador, aletas de refrigeración, tubos, bombas y depósitos están incluidas en el dispositivo, que se conectará de forma segura al portátil y necesitará de un suplemento de potencia energética. Con esto se acaba el video. Muchas gracias por observar y por escuchar. Y ya hasta ahí quedamos. Hasta pronto.